Gestiona Radio, Tiempo Real. Y 37 minutos de la tarde, es momento para hablar de fondos de inversión en este programa en tiempo real. Ya saben además que si ustedes quieren plantear alguna duda sobre este tipo de productos, sobre fondos de inversión, pues este es justo el espacio para hacerlo. Tienen a su disposición nuestros dos números de teléfono, 91 309 0215, 91 309 0215 y el mismo número terminado en 16, 91 309 0216, o nuestro correo electrónico del programa tiemporeal@gestionaradio.com. Hoy nos acompaña Antonio Castilla, que es socio director de CGA Patrimonios. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Rocío. Bueno, vamos a situar un poquito la escena de cómo están las cosas y luego vamos a hablar de fondos, de categorías concretas, de las perspectivas que tienen ustedes para este ejercicio, donde creen que está el potencial. Lo primero, ¿qué piensan de cómo está la situación ahora con tantos focos de incertidumbre, particularmente en Europa, con Chipre? ¿Está causando este país más revuelo del que merecería su situación? Sí, bueno, sin ninguna duda el acontecimiento de Chipre está causando quizás ciertas incertidumbres que en un principio, por la magnitud del propio país, no deberían de causar gran revuelo como en este caso se está manifestando. Creemos que en este caso la economía chipriota es pues una economía pues que tiene poca relevancia dentro de lo que es la Unión Europea. No deberían los acontecimientos pues ir mucho más allá de lo que probablemente hasta ahora estamos conociendo, y el problema fundamentalmente donde se está manifestando es en las medidas que en este caso la Troika le quiere imponer desde el punto de vista de la ejecución de su rescate. Quizás esas medidas que probablemente se están tomando no son las más acertadas. Eso es lo que realmente está sentando, es una cierta inseguridad jurídica de cara hacia que esa misma situación se pueda trasladar a otros países, y pues es directamente la excusa que están tomando los mercados pues para ver las correcciones que últimamente estamos viendo. Creemos que va a ser un momento muy puntual, como el que incluso vivimos en el acontecimiento de Italia después de las elecciones, y creemos que pues poco a poco se irán relajando, en este caso, estas primas de riesgo, estas incertidumbres, y que los mercados pues volverán otra vez a coger esa tendencia que creemos que se va a manifestar como positiva a lo largo del año. ¿Qué escenario barajan ustedes para este ejercicio, para las bolsas europeas? ¿Son optimistas? Sí, nosotros sin ninguna duda para este año, para la renta variable y para las bolsas europeas, somos optimistas. De hecho, creemos que ahora mismo el mercado está claramente en una situación de risk-on, y es más, independientemente de que vamos a ver volatilidades a lo largo del año, pues porque siempre hay acontecimientos críticos, como en este caso el acontecimiento reciente de Chipre, creemos que pues esos acontecimientos se van a ir solucionando. Los fundamentales en este caso de muchas empresas cotizadas en los diferentes mercados pues siguen siendo muy buenos y muy atractivos, con lo cual sí, creemos que tanto para el año 2013 como para el año 2014 vamos a tener mercados claramente alcistas, y insisto, teniendo en cuenta que vamos a ver volatilidades, pero que esas volatilidades no van a ser más que oportunidades que van a ir dejando los mercados para ir cogiendo más exposición al riesgo, y que los inversores puedan obtener rentabilidades pues muy interesantes a lo largo de estos dos periodos o estos 2 años. Mercados en plural. Esto incluye a Estados Unidos, pese a lo bien que han venido comportándose allí las bolsas, no solo en este inicio de ejercicio, sino también pues el año pasado, cuando más acuciantes eran los problemas aquí en Europa. ¿Creen que todavía le queda potencial al mercado estadounidense, o es momento ya de ir reduciendo un poquito exposición en las carteras? Bueno, nosotros creemos que el mercado estadounidense siempre se tiene que tener en cierta manera en las carteras, quizás en estos momentos con algo menos de exposición a riesgo que, por ejemplo, tendríamos en Europa, sobre todo más que nada por la descorrelación que tienen los mercados. Los mercados tienden a compensar. El mercado americano el año pasado pues tuvo unas revalorizaciones francamente muy importantes. Sin embargo, esas revalorizaciones no lo recogieron en líneas generales el Eurostoxx 50 ni muchas economías, en este caso de la zona euro, a excepción en este caso del DAX, que también tuvo muy buen comportamiento. Seguimos siendo positivos en Estados Unidos, menos, como estoy diciendo, que en Europa, pero sí creemos que debemos de tener algo de exposición. Es más, de hecho, nosotros
nosotros creemos que este máximo que estamos viendo tanto en el S&P como en el Dow Jones son máximos que se van a superar y posiblemente incluso estemos viendo el inicio de una nueva tendencia de ciclo que probablemente pues puede manifestar esos 2 años de subidas de renta variable que estoy indicando. ¿Y qué es lo que apoya ese buen comportamiento, esas expectativas positivas? ¿Realmente hay firmeza o consistencia en esa recuperación económica estadounidense? Nosotros creemos que sí. Vamos a ver, los datos que se están conociendo desde diferentes indicativos, por ejemplo, el sector inmobiliario está con una fortaleza francamente importante. Luego las situaciones de desempleo que tienden a relajarse desde un punto de vista importante. Ahora mismo ya estamos hablando de tasas de desempleo del entorno del 7, 7,5. Incluso yo entiendo que este año podemos terminar entre el 6,8 y 6,9. Luego las tasas de crecimiento de PIB las tenemos en el entorno del 2,5 al 3%. Debemos de entender que además la economía americana, dentro de lo que es una situación clara de crecimiento, la podríamos contemplar en torno de ese 3%. Con lo cual, sí creemos que puede haber mucha tendencia y todo esto además está apoyado por los fundamentales de las empresas, por la liquidez que ahora mismo hay en el mercado americano o en el mercado a nivel global, donde cada vez que vemos una cierta corrección, a partir de ahí los inversores vuelven otra vez a entrar, pues porque los fundamentales de las empresas y el saneamiento que realmente han tenido es muy fuerte y pues tienen ahora mucho recorrido porque se van a ver fusiones y adquisiciones y nuevos ciclos a nivel de crecimiento de esas empresas que en la cuenta de resultados, pues se van a ver muy beneficiadas. Con lo cual sí creemos que fundamentalmente esa liquidez que ahora mismo hay a nivel de seguir entrando en los mercados va a ser lo que probablemente va a ir primando de cara hacia los próximos ejercicios. ¿Con qué tipo de fondos estarían ustedes expuestos a este mercado que estamos comentando, al estadounidense? Bueno, a nosotros nos gustan en este caso fondos muy direccionales o fondos de autor. Este tipo de fondos lo hacen muy bien, lo que hace es estar muy en correlación con lo que es la dinámica de inversión de los propios gestores y además esos fondos de crecimiento pues tienen mucho valor añadido porque suelen tener empresas dentro de lo que es su portfolio que tienen mucho recorrido tanto a nivel interno en Estados Unidos como incluso a nivel internacional. Con lo cual esos fondos serían sobre los cuales probablemente nosotros podríamos apostar. ¿Y a Europa? ¿Con qué tipo de fondos? Bueno, en Europa fundamentalmente nos iríamos a fondos de crecimiento. Por ejemplo, un fondo que nos gusta en Europa es el Arian European Equity Growth y otro fondo que también nos gusta es el MSF European Value. Estos dos fondos creemos que tienen mucho recorrido, además son fondos con gestores que tienen un gran track record y entendemos que pues a lo largo del 2013 lo pueden hacer muy bien. Por ejemplo, y como reseña que anteriormente no lo he hecho desde el punto de vista de Estados Unidos, pues por ejemplo un fondo como el Morgan Stanley USA Vantax podría ser un buen fondo para poderlo incorporar en las carteras y luego pues fondos por ejemplo de autor como el Janus USA 20 también directamente lo está haciendo muy bien y de hecho los resultados que está teniendo en estos últimos meses pues son muy satisfactorios. Ya que estamos con nombres concretos de fondos de inversión, vamos a dar respuesta a un correo electrónico que nos ha enviado uno de nuestros oyentes, Luis Enrique. Nos dice: quisiera que el asesor me diera su opinión tanto del fondo como sus perspectivas y tripas, nos dice, como de las comisiones que cobra el fondo BlackRock Strategic Fund y otro fondo, el European Absolute Return. En segundo lugar, quisiera visión para este año del fondo de Franklin Templeton Global Bond. Bueno, empezando por el último, el Franklin Templeton Global Bond es un fondo que nosotros claramente tendríamos este año en las carteras. Sobre todo, más que nada, porque es un fondo de renta fija global y es un fondo, además, dentro de esa renta fija global que tiene gran ponderación en países emergentes. Con lo cual, nosotros que además estamos apostando ahora mismo por ese tipo de estrategias, creemos que es un fondo muy interesante para tenerlo. Mejor el Templeton Global Bond que no quizás el Templeton Global Total Return. Y luego, desde el punto de vista de los otros dos fondos, el fondo de BlackRock, pues es un fondo que a nosotros también nos gusta bastante. Es un fondo quizás que tiene unas comisiones de gestión algo elevadas, pero la verdad es que la composición de la cartera que tiene a nivel sobre todo de esa ponderación en países emergentes y estratégicos, pues la verdad es que le da mucho valor. Y luego otro fondo que me has comentado era... El European Absolute Return. Vale, este es un fondo de retorno absoluto, es un fondo que está casi en el 80% de todas las carteras de banca privada, es un fondo donde el gestor le da mucho valor a nivel de esa gestión alternativa que necesita cualquier fondo, es un fondo además de una volatilidad bastante reducida, una volatilidad del entorno de 2,3 y además unas comisiones de gestión del entorno del 0,75 al 1%, con lo cual para descorrelacionador de las carteras y para la parte baja de la cartera creo que podría ser un muy buen fondo a tenerlo en
en las mismas carteras. Bueno, pues dicho queda contestada esta cuestión de este oyente. También hemos visto, Antonio, un buen inicio de año para el mercado de renta variable japonés. Yo no sé si a este mercado tendrían alguna exposición con fondos. Sí, sin ninguna duda, el mercado japonés es otra de las apuestas nuestras estratégicas de este año. El año pasado también, desde mediados de año, estuvimos ponderados en renta variable japonesa. Luego, en el mes de noviembre no salimos, pero a mitad del mes de enero volvimos a la vez a incrementar. Verdaderamente no estamos invirtiendo a través de fondos directos en Japón, pero sí estamos invirtiendo en Japón a través de fondos globales. Por ejemplo, el fondo Amundi International SICAV tiene aproximadamente una exposición de un 16% en renta variable japonesa y podría ser buena alternativa para coger directamente el recorrido de este mercado. Esta semana hemos visto cómo se ha lanzado y cómo ha comenzado a cotizar el primer fondo cotizado ETF sobre deuda española. Es un fondo de Lyxor que está compuesto por títulos de deuda con vencimiento superior a un año emitidos por el Estado español. ¿Qué le parece? ¿Ve interesante invertir en renta fija a través de ETFs? Sí, sin ninguna duda creemos que los ETFs tienen mucho valor, sobre todo más que nada porque son fondos cotizados que te dan la posibilidad de poder estar entrando y saliendo. Además, los gestores de este tipo de fondos la verdad es que lo están haciendo muy bien. Sí es verdad que son fondos que o estrategias que aquí los inversores de momento no están contemplando en exceso, pero sobre todo este fondo que invierte en renta fija gubernamental española, teniendo en consideración que creemos que todavía la prima de riesgo tiene que reducirse y eso le va a dar valor directamente a los bonos que este ETF pueda tener en cartera, sin ninguna duda que sería una buena alternativa para hoy por hoy incorporar en las propias carteras. En España, por la experiencia que usted tiene, ¿se demandan mucho los ETFs? Es decir, ¿el inversor español de fondos está acostumbrado a invertir con este tipo de productos? No, el inversor español primero no está acostumbrado a utilizar estos instrumentos. Sí es verdad que estos instrumentos en otras partes del mundo, como por ejemplo Reino Unido y Estados Unidos, bueno, pues son de los más utilizados, pero aquí el inversor prefiere o bien ser un inversor muy conservador a nivel de depósitos o fondos incluso garantizados, o bien irse a fondos, pero fondos reales, sobre todo más que nada porque también vienen buscando la parte fiscal desde el punto de vista de poder realizar traspasos entre entidades gestoras sin necesidad de cotizar. En este caso un ETF no, un ETF tú inviertes y mañana sales y tienes que hacer la tributación, y más incluso ahora con la nueva regulación fiscal que probablemente tenemos desde principios de este año. Con lo cual son instrumentos muy buenos, son instrumentos muy descorrelacionadores y que creemos que pueden tener mucho valor para cualquier cartera, pero no están demasiado utilizados en este caso por los inversores nacionales. Este año parece que está llegando algo más de dinero a los fondos de inversión, cuando lo habitual últimamente pues será justo lo contrario, ¿no? ¿A qué cree que se debe? Bueno, fundamentalmente a dos motivos. Primero, que los inversores están intentando conseguir algo más de valor, de rentabilidad a sus propios inversores, con lo cual esto quiere decir que tienen que buscar otras alternativas y esas alternativas las tienen a través de los fondos de inversión, como por ejemplo son los fondos de inversión de renta fija, como acabamos de mencionar con el Templeton Global Total Return, y luego sobre todo, bueno, pues la nueva regulación impuesta para los propios depósitos, donde verdaderamente ahora mismo las entidades pues no están ofreciendo buenas rentabilidades como estaban ofreciendo en estos últimos años. La guerra en este caso de depósitos, bueno, pues ha tendido a irse diluyendo y en este caso, bueno, pues todo esto ha favorecido a los fondos y los inversores, bueno, pues están cogiendo conciencia de ella y, bueno, pues cada día tienen algo más de formación y a partir de ahí, bueno, pues están cogiendo esa exposición que probablemente ellos se merecen para obtener un poquito más de rentabilidad a sus inversiones. Además de los fondos monetarios y los garantizados, los fondos de inversión que mayores aportaciones netas han recibido desde el inicio de año y hasta la mitad de este mes de marzo han sido los de renta fija euro a largo plazo, con más de 489 millones de euros de entradas netas, según datos de V2. ¿Le sorprende? No, no nos sorprende por esto mismo que estamos comentando. Los inversores están entrando en renta fija. Además, los inversores muchas veces se dejan mover por la propia ola del mercado. En renta fija ya se empezaron a ver posicionamientos desde principios del 2012. Todavía le queda algo de recorrido, pero sí es verdad que ya con cierta cautela, porque de hecho el año pasado tuvieron revalorizaciones este tipo de fondos del entorno del 15 al 20% en muchas de sus categorías. Y bueno, pues los inversores siguen apostando en este caso por ese tipo de estrategias. Lo que yo sí diría es que empiecen a tener algo de cuidado, sobre todo a nivel de renta fija
corporativa, tanto europea como americana, bueno, pues por lo que estoy diciendo, porque han corrido mucho y ya el valor que probablemente tienen no es desde el punto de vista de lo que es la apreciación del activo en su propia cotización, sino fundamentalmente la apreciación que están teniendo y las rentabilidades que pueden obtener son las de los pagos de cupones de los bonos que esos fondos tienen en cartera. Si vemos alguna situación de estrés, como la que probablemente ahora mismo hemos tenido con Chipre, pues esos fondos se pueden ver afectados y no dejemos de entender que a lo largo del año podemos ver acontecimientos incluso peores de lo que ahora mismo estamos viendo. De modo que con renta fija y después de esas buenas rentabilidades que, como bien comenta, han tenido en el último ejercicio prácticamente todas las categorías de renta fija, este año ustedes, ¿hacia dónde mirarían con mayor atención? ¿Dónde se podría sacar un poquito más? Nosotros estamos mirando muy de lleno a los países emergentes. Creemos que los países emergentes no tienen el problema, en este caso, de endeudamiento como tienen en este caso los países desarrollados. Creemos que además sus economías, incluso a nivel de renta fija corporativa y sus empresas, tienen mucho valor, con lo cual nuestra apuesta claramente estaría en la parte de renta fija de países emergentes y sobre todo si puede ser en divisa local, mejor incluso que con divisa cubierta. Hemos visto últimamente lanzamientos de algunos fondos, por ejemplo Bankinter ha lanzado el fondo de inversión Bankinter Renta Fija Onyx 2018 garantizado, garantiza el 100% del capital invertido más una rentabilidad del 16,9% en un periodo de 5 años. No sé qué le parece, se lanzan sobre todo garantizados porque es lo que más se sigue demandando en el mercado español. Sí, sin ninguna duda, el inversor español, como estamos diciendo, es un inversor, pues muy prudente, muy conservador, y este tipo de fondos y de estrategias, pues les viene muy bien. Lo que pasa es que, si yo tengo que ser sincero, yo no soy nada positivo con respecto a los fondos garantizados. Creo que fundamentalmente tienen mucho beneficio en este caso para los propios emisores, pero poco beneficio en este caso para los inversores. Sí es verdad que, pues la apuesta es segura, pues porque llegando a vencimiento tienen el 100% del capital garantizado. Muchos de esos fondos tienen en este caso ventanas de liquidez ahora incluso diarias, pero sí es verdad que muchas veces esas ventanas de liquidez no recogen en este caso la tendencia de revalorización que tendrían que recoger este tipo de estrategias o este tipo de fondos por la garantía que probablemente tienen desde el punto de vista del capital a vencimiento. Este fondo, pues un 16 y pico % en 5 años, verdaderamente la rentabilidad que probablemente está obteniendo pues es que casi no cubre ni la inflación o cubre un poquito por encima de la inflación. Si yo fuera un inversor, yo eso directamente lo tendría en consideración, el tener un fondo que, como el que dice, lo único que va a hacer va a ser actualizarme mi dinero. Dentro de eso, al final hay inversores para todos y pues si Bankinter lo ha lanzado, entiendo que es porque ve que hay mucho potencial a nivel de sus inversores y de sus propios clientes y de lo que es el mercado en general. Yo ya le digo, no creo que puedan ser buenas estrategias y más teniendo en cuenta en el momento que nos encontramos, porque hay otros valores añadidos de otros fondos y de otras estrategias que se pueden conseguir las mismas rentabilidades y que si ahora estamos entrando en un movimiento de ciclo alcista de los mercados, pues esto es digno directamente de aprovechar. ¿Cómo se puede aprovechar? Pues a nivel de esa renta fija corporativa, como estoy indicando, de países emergentes, o bien directamente a través de fondos mixtos que inviertan tanto en renta variable como en renta fija y que en cierta manera ahí estás a disposición del propio gestor que está en el mercado y que va a saber si tiene que ponderar más o tiene que estar más en liquidez. Me gustaría ahondar un poquito más en esto de las ventanas de liquidez que hemos comentado, porque este fondo en concreto que hemos mencionado pues cuenta con varias ventanas de liquidez semestrales. Es una tendencia que entiendo que se está dando, que va en aumento un poquito para ofrecer la posibilidad al ahorrador de salirse sin necesidad de agotar esa garantía, ¿no?, al año, que suelen ser este tipo de productos como mínimo. ¿Cuáles serían las contrapartidas de salirse antes en esas ventanas de liquidez? Bueno, las contrapartidas están muy claras. Las contrapartidas están en que al final no llegas a conseguir el ratio de rentabilidad que probablemente debería tener marcado el fondo. Se garantiza igualmente el capital inicial, ¿no? Sí, el capital inicial efectivamente está garantizado, pero está garantizado siempre a vencimiento. Si cuando tú tengas esa ventana de liquidez, el fondo pues se ha visto penalizado pues porque su política de inversión no ha estado acorde a lo que es la tendencia del mercado, el cliente se podrá salir en esa ventana de liquidez, pero se va a salir en este caso con penalizaciones. Esto también el inversor lo debe tener en consideración. O sea, quiere decir que esa ventana de liquidez no garantizan que el 100% de la inversión esté garantizada, sino lo que te garantiza es que puedas tener liquidez en un momento puntual, pero siempre con esa cautela de que primero no vas a conseguir en este caso los ratios de rentabilidad que probablemente se había marcado ese fondo y segundo, que te puedes ver penalizado en algún momento de salida.
Los hedge funds encadenan ya 8 meses consecutivos de ganancias y según una encuesta de Deutsche Bank entre institucionales, pues estos productos podrían alcanzar los 2,5 billones de dólares este año. ¿Qué visión tienen de la inversión en hedge funds para este año de forma breve? Bueno, pues creemos que los hedge funds tienen mucho valor añadido para las carteras. Además, son fondos con unas estrategias muy direccionales y si en este caso somos nosotros positivos para lo que es la parte de renta variable, creemos que pueden tener mucho valor para tener en cualquier cartera. Antonio Castilla, socio director de CGA Patrimonios, gracias por acompañarnos en este espacio. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros.